¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 2 de julio. Como siempre, para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Le estaremos actualizando en los próximos minutos sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, mucho que comentarle en el área de los deportes y, por supuesto, vamos a hablar de lo que va a suceder hoy en Copa Oro, en las semifinales que arrancan este día y lo que pasó ayer en Mundial de Clubes, pero esto más adelante. Sí, les invitamos como siempre a que se mantengan pendientes de esta próxima hora y media. Mucha información. Vamos a estar actualizando información que tiene que ver con los estragos de las lluvias y también los accidentes de tránsito, una nueva racha de accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas. Les dejamos con los titulares. Las lluvias de las últimas horas causaron estragos en diferentes zonas del país. Le tenemos un recuento de los daños. Una de las comunidades afectadas por la fuerte tormenta fue la Darío González en San Salvador, donde varias personas fueron evacuadas tras inundaciones. Varias personas lesionadas dejó una nueva racha de accidentes de tránsito registrada esta mañana. Ya le contamos. Hoy hablaremos de la economía familiar y cómo han cambiado en muchos hogares los hábitos de consumo debido a los costos de algunos productos. Iniciamos con el detalle de los hechos y es que se ha contabilizado alguno de los estragos que han dejado las lluvias en el territorio nacional en las últimas horas, que van desde inundaciones urbanas hasta la caída de vallas publicitarias. Siempre que llueve con intensidad en el área metropolitana de San Salvador, las inundaciones son las primeras en afectar. Durante las últimas horas, no ha sido la excepción. En la zona del monumento Bienvenido a Casa, un motociclista quedó atrapado por la acumulación de agua en el lugar. Personal de la alcaldía de San Salvador lo rescató tras ser arrastrado por las corrientes. Posterior, destaparon los tragantes para que el agua buscara su caudal. Mientras que en San Jacinto, San Salvador, un árbol cayó sobre una vivienda, esto en la calle Las Amapolas, colonia Miraflores. No se reportaron víctimas, solamente daños en el techo de la casa. La emergencia fue atendida por miembros de Cruz Verde Salvadoreña. Y en la carretera litoral en Usulután, mientras llovía, una valla publicitaria cedió, quedando en medio de la calzada, afectando a los automovilistas que circulaban por el lugar. La situación fue solventada por el Fovial, quienes llegaron al lugar con maquinaria especializada para retirarlo de la vía. Mientras que en la carretera longitudinal del norte cayó otra valla publicitaria, esto frente a la colonia El Sol, en Chalatenango Sur. La estructura metálica fue retirada del lugar por el cuerpo de bomberos. No hubo automovilistas afectados con daños, solamente complicaciones en la circulación. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en la comunidad Darío González en San Jacinto. Al menos 2 familias fueron evacuadas. Son las intensas lluvias registradas en las últimas horas que provocaron inundaciones en la comunidad Darío González, ubicada en San Jacinto, San Salvador. Como medida de prevención, 2 familias fueron evacuadas y trasladadas a la casa comunal ante el aumento del caudal del río Acelguate que pasa por la zona. No se detenía el agua y entonces nosotros lo fuimos a dormir allá a la comunal. En corto tiempo esto se llena rápido. Sí sacaron varias gentes para la comunal, creo yo. Yo tuve que sacar a mi hermana. En total, son 75 familias las que residen en las viviendas cercanas al río, muchas de ellas conformadas por adultos mayores, lo que incrementa su vulnerabilidad en época de lluvia. Estamos acostumbradas solo pidiéndole a Dios que los libre del peligro y haciendo lo nuestro también porque es necesario. Ante este panorama, los habitantes han conformado un comité de emergencia comunitario que se mantiene en constante monitoreo del cauce y coordina las evacuaciones cuando se detecta riesgo inminente. Monitoreamos lo que es el río, tenemos un semáforo y ahí vamos viendo el nivel, pues ya cuando vemos que va a nivel anaranjado, antes del anaranjado, tenemos que empezar a evacuar.
Cada invierno la comunidad enfrenta el temor de posibles desbordamientos. En repetidas ocasiones han solicitado a las autoridades la construcción de un muro de contención que les brinde seguridad. Hasta la fecha no han recibido respuesta. Autoridades también les hemos pedido ayuda, que nos ayuden a lo que es un muro de contención, lo que pedimos todos los años. Un muro de contención, una excavación de ríos, pues para que el agua pues ya no pueda entrar a lo que es la comunidad. Por muchos años la comunidad Darío González ha sufrido daños considerables en el periodo invernal. Mientras no se implementen soluciones, sus residentes seguirán viviendo con preocupación debido a la vulnerabilidad de la zona. Con imágenes de José Delgado y Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. También les comentamos que uno de los puntos afectados por las lluvias fue el carril subterráneo en el sector del Redondel de las Naciones Unidas, ya que se registró una acumulación de lodo en toda la vía. Esto provocó que el paso fuera restringido para los automovilistas que buscaban incorporarse desde la avenida Jerusalén para trasladarse a la carretera panamericana en el sentido hacia Santa Tecla. Elementos del Fovial se desplazaron a la zona con maquinaria para retirar el lodo y despejar esta arteria. Y también habitantes de los condominios Villas de Loma en Antiguo Cuscatlán denuncian la formación de un agujero que ha obligado al cierre preventivo en un tramo de la calle Circunvalación, lo que impide que el tránsito vehicular y el ingreso de los residentes a sus viviendas. De acuerdo con los afectados, el hundimiento surgió a raíz del colapso de una tubería debido a las lluvias de anoche, por lo que piden a las autoridades que intervengan la zona lo antes posible, ya que tienen temor de que el problema se agrave y se genere una cárcava. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte. Buenas tardes, estamos previendo formación de chubascos y tormentas más puntuales, mucho menos organizadas que las que tuvimos los días anteriores. Estamos esperando durante la tarde en el norte de Santa Ana, Chalatenango y algunas zonas puntuales de la franja volcánica. Durante la noche las zonas más probables son los sectores costeros del centro, del occidente y las cercanías de Ahuachapán y Sonsonate. El resto del territorio tiene muy baja o casi nula probabilidad de lluvias durante estos periodos. Sin embargo, esté pendiente del monitoreo continuo, además de las actualizaciones de los pronósticos de muy corto plazo cada 6 horas en nuestras cuentas de redes sociales. El viento va a estar a nivel nacional entre 9 y 18 kilómetros por hora, ocasionalmente superando 30 kilómetros por hora, más sensibles en zonas altas. Las temperaturas máximas en San Salvador hasta 31 grados Celsius, también zonas similares en zonas de oriente y valles del norte hasta 36 y algunos sectores de costa hasta 34 grados Celsius. En la costa las condiciones son normales, pero debe recordar la permanencia de corrientes de retorno mar adentro, previendo también vientos arriba de 40 kilómetros por hora. Eso último relevante para embarcaciones medianas y pequeñas que se dedican a la pesca artesanal. Respiratorias y gastrointestinales se puede estar relacionado con la llegada de la época lluviosa, así lo destacaron especialistas. 9 de cada 10 infecciones diarreicas son ocasionadas por virus, aseguran los especialistas, enfermedades que se han mantenido al alza en los últimos días debido a la época lluviosa, además de otros factores que aumentan las probabilidades de infecciones. Bien, hay un pequeño porcentaje que puede estar relacionado con la contaminación del agua y nuestros alimentos con bacterias como la tifoidea, la salmonela, el campylobacter jejuni y la shigella, entre otras bacterias. Las adquirimos por no conservar las medidas de higiene durante la manipulación y preparación de nuestros alimentos y, por supuesto, cuando nos sentamos a comer nuestros alimentos. Para prevenir este tipo de infecciones, negocios ubicados en Antiguo Cuscatlán se mantienen en capacitaciones y renovando su acreditación constantemente para actualizar medidas que pueden tomar para reducir los riesgos de contaminación en los alimentos que comercializan. Para cuidar a los clientes y, digamos, tratar de que ellos siempre también vayan satisfechos conforme a lo que uno le entrega también. El Ministerio de Salud ha dado, digamos, lo que es, digamos, charlas, y así a base de esas charlas también nos han dado un carnet para poder nosotros la manipulación de los alimentos.
Pero no solo las enfermedades diarreicas presentan un incremento. La época lluviosa también ocasiona que los salvadoreños contraigan infecciones respiratorias, siendo los niños y los adultos mayores los más vulnerables. En época invernal esto tiende a incrementarse por la acumulación de agua y el cambio de clima. Por lo tanto, a proteger a nuestros adultos mayores y a nuestros niños menores de 2 años. No hay que automedicarles, recordemos, no se usan antibióticos contra este tipo de infecciones. En lo que va del año, el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud registra más de 25.000 casos de enfermedades respiratorias y más de 5.000 hospitalizaciones por neumonía. Un informe de Carla Araniva. Internet de nueva generación. Conéctate con fibra óptica 150 megas con Claro TV Plus por $45 al mes. Contrátalo en 6060 5555. Claro, presenta. Conozca en qué zonas se han registrado accidentes de tránsito en el país durante las últimas horas. Los siniestros viales en el país continúan al alza. Solo en las últimas horas se registró un accidente de tránsito sobre el Boulevard Venezuela, justo frente al cementerio La Bermeja, donde una rastra se desvió de la vía, chocando con un poste, dejando expuestos cables de alta tensión por la zona. Uno de los carriles quedó totalmente cerrado. Mientras que en el occidente del país, en la carretera que de Metapán conduce a Santa Ana, en las inmediaciones del Redondel Unicaes, un conductor se accidentó. El vehículo terminó volcado. Las autoridades llegaron al lugar, encontrando al responsable en estado de ebriedad, a quien al hacerle el alcotés resultó con 157 grados de alcohol en sangre, siendo capturado en el lugar. Será remitido por conducción peligrosa. Y en el oriente, en San Miguel Centro, un árbol cayó sobre el tendido eléctrico, provocando que un poste se diera sobre un vehículo que se encontraba estacionado sobre la 12ª calle Poniente y calle Suiza, en la colonia Hillerman. No se reportaron víctimas, solo daños materiales, dio a conocer Protección Civil, quienes despejaron el lugar. Este es un informe de Moisés Bonilla. También les comentamos que Ervin Aldubi Rivera Castro, de 42 años de edad, fue detenido acusado de provocar un accidente de tránsito donde embistió con su vehículo a un motociclista sobre el kilómetro 153 de la carretera Ruta Militar en el distrito del Divisadero en Morazán Sur. La prueba de antidoping reveló que conducía con 269 grados de alcohol. El conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Y las autoridades ordenaron la captura de 15 personas que serán procesadas por los delitos de estafa y hurto por medios informáticos. De acuerdo con la Fiscalía, los imputados invitaban a las víctimas a trabajar por medio de Internet e invertir dinero a través de enlaces falsos. Además, vendían bienes y servicios en plataformas digitales. Los acusados pedían a los afectados cantidades de dinero que oscilaban entre los $200 y $2.800 en total. Estas personas habrían estafado la suma de $17.000. Y también Brian Sandoval, de 23 años, fue detenido y señalado de acoso sexual hacia una menor de edad. El imputado fue grabado por cámaras de seguridad de una vivienda y las imágenes fueron difundidas en redes sociales donde se hizo la denuncia. Miembros de la Policía Nacional Civil iniciaron con la investigación, dando con el paradero de Sandoval y encontrando la vestimenta que llevaba el día del delito. Además, los hechos se registraron en la colonia La Rábida de San Salvador. Y en Antiguo Cuscatlán fue asesinado un adulto mayor y enterrado en una zona verde. La víctima habría sido secuestrada por un supuesto amigo. En una zona verde de Antiguo Cuscatlán fue localizado el cadáver de un adulto mayor de 82 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 24 de junio. La víctima residía en la colonia La Sultana y, según las investigaciones, fue víctima de homicidio. Se ha identificado a José Nicolás Valladares Pérez, vigilante de una de las canchas de béisbol en la zona, como presunto responsable de privar de libertad y exigir dinero a la víctima, quien fue contactada a través de su propio teléfono móvil.
Las pesquisas indican que Valladares Pérez habría establecido una amistad con la víctima y posteriormente habría cometido el delito. La evidencia sugiere que, para el momento en que se solicitó el rescate, la persona ya había sido asesinada y su cuerpo enterrado en circunstancias que aún se investigan, informó Azucena Coreas. La Universidad de El Salvador recibió las credenciales de acreditación institucional por parte de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, respaldando los estándares de calidad con los que opera este centro de estudios que atiende a más de 50,000 estudiantes. El rector de la UES destacó cómo esta acreditación facilita alianzas con universidades extranjeras para intercambios estudiantiles, además de revalorizar los títulos profesionales y habilitar a fondos estatales destinados a la actualización tecnológica y renovación curricular. Con orgullo celebramos la entrega de la credencial de acreditación institucional, un logro que por primera vez ilumina el camino de esta venerable casa de estudios, sumándose al grupo de ya 19 instituciones de educación superior que están acreditadas en el país. Este triunfo no es casualidad, es el fruto de años de dedicación y de una incansable búsqueda por la excelencia. La búsqueda de la acreditación ha sido un verdadero reto institucional, pues somos una macro universidad con 12 facultades, con 175 programas académicos activos, los cuales son ofertados como carreras en diferentes facultades, haciendo una oferta académica total de 251 programas. Ahora les informamos que el alto costo de la canasta básica sigue impactando a las familias salvadoreñas, quienes han tenido que modificar sus hábitos alimenticios, consumiendo menos productos como la carne. Marta Hernández asegura que su familia, compuesta por 7 integrantes, consume mayormente arroz, frijoles, legumbres y ocasionalmente pollo, mientras que la carne solo 2 veces al mes, debido al alto costo de este producto, que la libra de carne angelina en el mercado puede encontrarse entre los $5.50 y $6. Este escenario se repite entre otros compradores, quienes, a pesar del incremento de $408 al salario mínimo, han tenido que ajustar sus hábitos de consumo, ya que sus ingresos no son suficientes para cubrir completamente la canasta básica. Por lo menos lo que consumimos más es el quesito, los frijolitos, que arrocito, cositas así, pues que no, con que el arroz se ha ido bien arriba también. ¿Y lo que ha dejado de consumir? Casi que de todo. Bueno, lo que consumimos ahorita es el pescado, camarones no, porque están bien caros. Bastantes cosas que no comemos. Casi que estamos comprando así, como decir, mora, espinaca, cosas así. Y la carnita cuando esté en oferta. Pollo consigo una vez a la semana y carne roja una vez a la semana. Pero aparte de eso tenemos que entender que todo ha subido. Eso es internacional, no es solo acá donde nosotros. Tenemos que entender eso y tomar en consideración. Por lo menos yo tengo que tener dieta. No la puedo hacer como debe porque es por lo mismo, no alcanza el dinero. Estamos mal. Creo que tendríamos que ganar de $20 a $25 el día por persona para poder sostenernos más o menos. Según datos del Banco Central de Reserva, para el año 2025, el costo de la canasta básica urbana se incrementó a $248. De acuerdo con organizaciones sociales, esta alza ha provocado que el 27% de la población no logre cubrir los productos necesarios para su alimentación. Obliga a las familias para aplicar estrategias de afrontamiento negativas para sobrevivir, que van desde la reducción de porciones de alimentos, la eliminación de tiempos de comida,
la priorización de alimentos altamente procesados en lugar de proteínas o verduras. Actualmente la canasta básica urbana incluye 22 productos, mientras que la rural contiene 15. Esto la convierte en una de las más limitadas de Centroamérica en comparación con Guatemala, que registra 60 productos, Costa Rica 52 y Panamá 59. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y el tema migratorio en los Estados Unidos podría impactar en las remesas, causando que millones de dólares no lleguen a familias salvadoreñas, un dinero que se utiliza principalmente para consumo. Al entrar en vigencia el nuevo impuesto a las remesas, aprobado por el Senado en Estados Unidos, se estima que El Salvador podría dejar de recibir al menos 82 millones de dólares en ingresos. Esta cifra, según un experto en temas migratorios, refleja el posible impacto económico que tendría esta medida en el país. La economía de El Salvador, hay que decirlo, depende de las remesas. Es una economía de consumo, pero depende. Y también, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas que van a necesitar servicios sociales? Van a necesitar vivienda, van a necesitar servicios de salud. Y todos sabemos que, quieras o no, los servicios de salud están saturados. El acceso a la vivienda en este momento es muy difícil. Sabemos que no es tan fácil. Entonces, debemos en conjunto, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, abordar este tema. Para los migrantes que carecen de documentación que les permite vivir legalmente en Estados Unidos, la situación se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente tras las redadas realizadas en los últimos meses. El gobierno de Donald Trump ha sido claro en su postura de no aceptar más inmigrantes. En esa línea, la administración ha construido una nueva prisión rodeada de caimanes y ubicada en medio de la nada, como una estrategia para disuadir a quienes intentan migrar. La medida envía un mensaje contundente a quienes buscan ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Que están pretendiendo llegar a Estados Unidos. Decirle, bueno, si ustedes vienen, aquí van a estar encerrados, en medio de un pantano, porque eso son los Everglades, un pantano alejado en realidad de la civilización dentro del estado de Florida. Es realmente un mensaje xenofóbico contra los poblaciones migrantes. Trump ha impulsado, además de deportaciones, iniciativas como negar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para migrantes, tramitar revocaciones para ciudadanos que por cualquier anomalía haya conseguido la naturalización, entre otras políticas. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y la primera mitad del año cerró con mejoras en seguridad, ajustes económicos y desafíos como la emergencia sanitaria y las políticas migratorias de Estados Unidos. Así lo sostiene la población. La primera mitad del año finalizó con un balance positivo en materia de seguridad para muchos salvadoreños, quienes destacaron una reducción de los homicidios y otros delitos graves. Estos resultados son atribuidos a la continuidad del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, que hasta la fecha ha permitido la captura de más de 87,000 personas. Según la opinión de la ciudadanía, la tranquilidad es visible en las calles, en el transporte público, en parques y en las comunidades. Hay más seguridad y te la queda confianza de mandar a nuestros hijos a la escuela. Y el trabajo también está lejos, pero siempre andamos libres, pues ya no andamos con que antes no podíamos sacar el teléfono. De que hay más seguridad. Hay más seguridad, aunque la gente pues sí sufre, ¿verdad? Algunas que no aceptan por la educación que los niños y los adultos que están ahorita allí en la cárcel, ¿no? Entonces no aceptamos, y la educación que se les dio, no se les dio no se les incentivó a que estudiaran,
que anduvieran con buenas amistades, ¿verdad? En el ámbito económico, aunque la población ha manifestado preocupación por el alto costo de la canasta básica, también ha destacado la creación de los agromercados, donde los precios de los productos son más accesibles para su bolsillo. A esto se suma el aumento del 12% al salario mínimo, que pasó de 365 a $408 y entró en vigor en junio, beneficiando a más de 500,000 de trabajadores en diversos sectores productivos. El salario mínimo, pues, nos ha ayudado bastante, la verdad, porque muchas familias pues vivían de lo mínimo, pues, y ahora que ha incrementado, siento que ha llevado otro pequeño aporte a la alimentación de cada familia. Entre los principales retos que marcaron los primeros 6 meses del año, destaca la emergencia sanitaria por la propagación del gusano barrenador en el ganado. Según informes del Ministerio de Agricultura y Salud, hasta junio se registraban más de 1,000 casos en animales y 3 casos confirmados en humanos, mientras que asociaciones de ganaderos contabilizan 23 casos en humanos y un incremento que supera los 5,000 en animales. Lo que ha sucedido recientemente con el gusano barredor no sería tan alarmante, porque a pesar de que ha sido residente de este país, ya ha sido muy común que se haya presentado en otras partes del mundo. Que se haya dado el caso de presentarte hasta estas alturas del año acá, sí puede ser un poco preocupante, pero no tan alarmante al sentido de únicamente tomarlo como precaución. Mientras tanto, a nivel internacional, las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, entre ellas la deportación de cientos de salvadoreños indocumentados y otra decena de capturados, han generado incertidumbre y temor en el impacto en su economía por la posible disminución o eliminación de remesas. Durante los primeros 5 meses del 2025, los salvadoreños en el exterior enviaron más de 3,974,8 millones de dólares en remesas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y un nuevo contingente de salvadoreños partió hacia Canadá como parte del programa de migración laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo. Los beneficiarios tendrán como destino las ciudades de Ontario y Quebec y contarán con las debidas prestaciones de ley. Hasta la fecha, esta iniciativa ha beneficiado a más de 11,000 personas con oportunidades laborales en los Estados Unidos, España y también en Canadá, otorgándoles visas de trabajo temporales en distintas áreas. Desconocer qué herramientas de seguridad y privacidad debe tener activadas en su teléfono celular puede causar que usted sea víctima de fraude o robo de información. Especialistas compartieron su punto de vista al respecto y por eso en la siguiente nota vamos a compartir algunas recomendaciones importantes. Por favor, tómelas en cuenta. El 95% de la población salvadoreña cuenta con al menos un dispositivo móvil. Según últimos datos, existen más de 11 millones de celulares en el país. Sin embargo, no todos conocen las herramientas de seguridad adecuadas para proteger su información de robo cibernético. Consultamos con algunas personas quienes dijeron solo colocarle la contraseña de fábrica que pide el dispositivo. La verdad, no, solo nomás con la contraseña nomás personal que uno le pone. Solamente. Contraseñas para el correo, ya sea de la cuenta de Facebook, aparte la contraseña normal que se le indica siempre en los teléfonos. Autenticación de 2 pasos, administrador de contraseña del dispositivo, instalar un antivirus, usar un VPN para proteger sus datos si se conecta a un Wi-Fi público, revisar los permisos de las aplicaciones que instala, mantener actualizado el sistema operativo de su celular, las aplicaciones y los parches de seguridad son algunas de las recomendaciones que deben tomar en cuenta las personas. Sin embargo, expertos señalan que el 75% de las vulneraciones a los dispositivos se debe al desconocimiento de las personas sobre estas herramientas de seguridad y privacidad.
capacidad. El desconocimiento se convierte directamente en un blanco muy fácil. Más del 80% de los fraudes móviles se deben a la falta de activación de funciones como la doble autenticación o factor de doble autenticación o el bloqueo de pantalla inteligente o usar los dispositivos con sus funciones biométricas. Especialistas señalan que existe la necesidad de capacitar a las personas sobre el uso responsable y adecuado de los dispositivos para evitar vulneraciones, tanto en instituciones públicas y privadas como en centros de estudio, para reducir la brecha de fraudes cibernéticos. Realmente sí es necesario que haya una capacitación, por un lado, de saber utilizar de manera adecuada y responsable los dispositivos. En las edades tempranas, el uso responsable de los dispositivos, pues, al menos en el sistema público nacional, todos tienen o ya sea una tablet o una laptop. Los robos de identidad, información y datos en los dispositivos móviles es una problemática que está afectando a nivel mundial. Es por esto que algunas aplicaciones de uso común por parte de los usuarios se han ido actualizando para proteger las cuentas de forma obligatoria y prevenir estos delitos. Un informe de Carla Araniva. Y para el presupuesto del próximo año, la Universidad de El Salvador solicitará un aumento. Así lo confirmó el rector Juan Rosa Quintanilla. La Universidad de El Salvador solicitará un aumento en el presupuesto del próximo año, ya que de acuerdo al rector, el monto que recibe este centro de estudios debería de ser el doble y ya trabajan en la propuesta. Si el gobierno pudiese asignarle unos 350 millones a la universidad, sería lo adecuado. Ya el Consejo Superior Universitario, la Asamblea General Universitaria, que son los organismos encargados de la formulación de los lineamientos para la elaboración del presupuesto, ya han trabajado. Hemos solicitado audiencia al ministro de Hacienda, en donde, entre otras cosas, haremos el planteamiento de la necesidad de que esta universidad pueda recibir una inyección para el normal funcionamiento de la misma. Según el rector de la UES, actualmente reciben 114 millones de dólares, pero la demanda de las diferentes facultades es alta, sumado al pago de los proveedores, inversión y otros gastos. Yo particularmente le tomo la palabra al presidente de la República, tomando en cuenta que el 22 de mayo por la noche hizo una conferencia de prensa y expresó que la universidad recibía 130 millones de dólares, lo cual nosotros expresamos de que la cantidad asignada es de 114 millones, por lo tanto hay una diferencia ahí más o menos significativa y ojalá que el presidente pueda ajustar el presupuesto hasta ese monto. Juan Rosa Quintanilla también se refirió a la ley de agentes extranjeros que establece un impuesto del 30% a las transacciones y donaciones que reciban todas las ONG. Dijo que como universidad están analizando el impacto que con esto podrían tener. Le hemos pedido a la Fiscalía General de la Universidad de El Salvador que haga un análisis al respecto, precisamente porque hay preocupación en la cooperación internacional. Yo me he reunido con varios funcionarios de ellos y están como a la expectativa de cuál va a ser el impacto. Para nosotros, por supuesto, si eso sucede, afectará a la universidad, tomando en cuenta de que esta Casa de Estudios Superiores funciona a través de la gestión de proyectos de la cooperación internacional. La fecha límite para inscribirse en el registro de agentes extranjeros es el 4 de septiembre de este año. Con imágenes de Carlos Cle, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Una apuesta tecnológica e industrial toma forma en un punto clave del país. El grupo Ternova inauguró un moderno parque logístico. Una infraestructura logística con un software especial que permite conectar a inteligencia artificial, inauguró el grupo Ternova. En la construcción de la infraestructura participaron empleados de al menos 8 países. Está ubicado en un corredor logístico clave que cuenta con mayor conectividad vial territorial. El parque cuenta con 110.000 metros cuadrados de bodegas de hasta 14 metros de altura, alturas que no existían en el país, macrolosas blindadas que lo que permiten es que los clientes almacenen en niveles altos cantidades que antes no se podía almacenar. Y lo que estamos buscando es que hay una eficiencia de alrededor del 35 al 40% en el mejor uso de los metros cuadrados, contribuyendo a hacer más eficientes los procesos logísticos, pero también crear una menor huella ambiental en la parte de todos los procesos alrededor de la logística nacional.
Rodrigo Tona mencionó que esta apuesta marca el inicio de una etapa clave para el desarrollo industrial de El Salvador, además que ofrecen condiciones óptimas para los trabajadores. Nosotros vemos la distancia entre puertos, centros de consolidación y centros de distribución. Nejapa es el punto más eficiente, es el epicentro logístico de la región. Y creo que esto es una gran oportunidad para que El Salvador tenga una plataforma no solo en la parte logística, sino que también en la parte de manufactura, que conecte los puertos de Honduras, Guatemala, los del Salvador, y que esto haga que creemos una plataforma de desarrollo sostenible desde el país para la región completa. En este parque ya operan algunas de las principales firmas de retail y empresas productoras de alimentos del Triángulo Norte, además que ya trabajan en la segunda fase del proyecto Neon 2, con el que esperan duplicar la capacidad instalada y atraer inversiones. Noticiero Hechos tarde. Así es, gracias por habernos acompañado, que tengan feliz tarde. Y también les invitamos a que se mantengan pendientes de las redes sociales de Noticiero Hechos. Buenas tardes.